quería empezar, bueno, tratando de explicar un poco el origen de la vocación de escritora. No sé si quizás tengamos que remontarnos pues a la niñez, cuando dices que siempre te gustaban las historias de fantasmas, sí, las leyendas correntinas que te contaba tu abuela. sí. ¿Ese podría ser el germen? Ese puede ser el germen, sí, pero sobre todo un poco eso y un poco lecturas muy tempranas. Yo empecé a leer de la biblioteca de mis padres, que era como amplia y restricta, ¿no? Podía agarrar el libro que quisiera, no me controlaban demasiado eso. Así que desde muy chica empecé a leer una mezcla de literatura infantil con lo que se puede llamar literatura más para adultos, digamos. Y siempre siempre desde entonces, entre las historias que me contaban y lo que leía, decía, bueno, yo tengo ganas de hacer esto, también tengo ganas de contar, de escribir. Estaba fascinada por el efecto que podía causar el lenguaje. Y de hecho publiqué bastante temprano, o sea, mi primera novela la publiqué a los 20 años, así que casi la escribí a los 17, ahora me parece que era una nena. ¿Y estas leyendas correntinas también tenían que ver con el terror, con lo sobrenatural? En general sí, como suelen ser casi todas las leyendas populares de cualquier lugar, ¿no? Que siempre son cuentos de aparecidos, cuentos de... o si no, cuentos como medio mitológicos que también tienen una parte sobrenatural más maravillosa, a lo mejor más fantástica que terrorífica, pero que tiene cierto borde con eso de la imaginación que es inquietante, sí. Y ese comienzo, el acercamiento ya a los libros, vino de parte de tus padres, de la biblioteca que estaba disponible para ti. Sí, puntualmente sí. Para mí era un entretenimiento, para mí era un juego, o sea, nunca fue otra cosa más que un entretenimiento, y en algún punto sigue siendo, más allá de que por mi trabajo tenga una relación con la literatura que también es profesional, de crítica y eso. Pero sigue siendo algo que me divierte, que me enoja, que si no me gusta un libro me enfurezco. Quiero decir, tengo una relación muy poco fría con la literatura. Y ya mirando hacia atrás, ¿qué lecturas crees que fueron importantes, significativas? Bueno, primero todo en general mucha de Argentina, sobre todo Cortázar, Borges, los grandes cuentistas fantásticos, y de más grande, Manuel Puig. Esos fueron en Argentina quizá los más importantes, y varios más, ¿no? Pero pongámosle, Silvino Campo un poco, pero más por lo rara que era ella que por otra cosa. Y luego muchísima de la narrativa fantástica, sobre todo inglesa y norteamericana. Los escritores del sur de Estados Unidos, William Faulkner, Flannery O'Connor, sobre todo las mujeres del sur de Estados Unidos, Truman Capote en algún sentido, que no es del sur, pero más o menos, o sea, sí nació en el sur, pero escribe sobre otras cosas. Y luego la narrativa inglesa gótica fantástica, digamos, desde el Frankenstein de Mary Shelley, Drácula, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, otra vuelta de tuerca de Henry James, que es norteamericano, pero tiene una sensibilidad muy británica, entre comillas. Y eso como lecturas formativas, quiero decir, sobre todo era eso. ¿Y estos clásicos del terror, de estos clásicos, cuál es el que más te impresionó? Por motivos diferentes, tres. Frankenstein por quién lo había escrito, o sea, me interesaba mucho el personaje de Mary Shelley y lo que la rodeaba, el mundo que la rodeaba, cómo lo escribió, sus amigos, el tipo de pareja que ella tenía, el tipo de vida que tenía para una mujer de esa época, que era prácticamente único. Drácula porque me gustan las historias de vampiros, y entonces es como a lo mejor no me gusta tanto como libro, pero es un libro para mí que fue muy importante. Y otra vuelta de tuerca porque es sutil, porque es un paso más allá del terror clásico. Me parece que es la primera novela de fantasmas moderna, en el sentido de que es moderna, en el sentido de que esos fantasmas de la novela pueden no ser fantasmas, sino imaginaciones de esta mujer que puede estar loca. Entonces aparece esa ambigüedad donde el horror ya no es una cosa que está afuera, sino algo también que está dentro de uno, del personaje, de la vida cotidiana. Entonces ahí creo que esa novela es como la novela más moderna y la novela de quiebre que de alguna manera me hizo darme cuenta de que el terror y lo sobrenatural podía ser una literatura muchísimo más rica, con muchas más capas. Bajar en lo peor es tu primera novela. Sí. Contabas en una entrevista que la empezaste a escribir a los 17 años. Sí.
Y decías, bueno, que en realidad más pensabas en escribirlo para ti, para tus amigos. Sí. ¿No? En ese momento, pues, la escritura dirías que era más espontánea, no había una preocupación tan, pues, sí, una estética técnica. Yo no tenía idea, tenía 17 años, ¿cómo puedo tener idea de cualquier propuesta estética o técnica a los 17? Escribía por lo que había leído y lo que me gustaba y un poco de mi experiencia también, ¿no? De adolescente, un poco, adolescente muy urbana y muy... Yo salía mucho, tenía una vida muy intensa, mucho más intensa que ahora. Y después, sin embargo, aunque claro, tengo mucho más conciencia de lo que quiero decir, del lenguaje, de por qué estoy escribiendo esto, etcétera, etcétera. Vi a la policía buscando. De todos modos, el momento de escribir sigue siendo, no es tan lejano a aquel momento. Sigo escribiendo para amigos, les sigo mandando capítulos a amigos que les gustan o no. Ahora estoy escribiendo una novela larguísima y tengo una amiga a la que le mando capítulos y ella me dice, mándame más, que es como mi serie favorita, qué sé yo. Y tengo un amigo que es lector, como mi lector ideal, que además es un tipo muy, muy, muy obsesivo. No son escritores, quiero decir, para mí esto es importante, o sea, yo le doy a leer mucho a gente que es lectora y que por ahí es un tipo muy obsesivo, entonces tiene algo que yo no tengo, que es eso, que es la obsesión. Entonces el único tipo que me puede decir, hey, tenés un problema de continuidad, esta persona tiene 35 años en tal año y luego pasan 7 y sigue teniendo 35, digamos, eso es una exageración, pero es un tipo que percibe esas cosas porque eso es como su... Y después sí paso una etapa como más profesional, entre comillas, donde ya lo someto a un editor y entro como entre todo una corrección del texto mucho más pulida y qué sé yo, pero tengo toda una parte donde todavía me divierto, donde la leo con lectores, donde todavía sufro porque un personaje lo tengo que eliminar o porque... Eliminar no de matarlo me gusta, quiero decir, eliminarlo en el sentido de que no me sirve para la historia y tiene que salir. Bueno, tengo todavía una relación muy, muy vívida, quiero decir, con la literatura, por suerte. ¿Y te consideras o defines como una escritora de terror? Lo digo porque en los artículos, ¿no?, mencionan que eres una de las pocas escritoras argentinas que aborda el género de terror sin tapujos. Bueno, en español hay pocos que escriban, hay cada vez más, pero sobre todo en España hay bastantes. En América Latina hay un pocos menos que escriben terror, no sé si hay menos que escriben terror, no hay demasiada visibilidad para el género, me parece, como en otros lugares. A ver, yo no escribo solo terror, ese es el tema, pero no tengo ningún problema en que me digan que soy una escritora de terror, porque Poe fue un escritor de terror, porque Stephen King es un escritor de terror, porque, no sé, Lovecraft es un escritor de terror, porque Henry James es un escritor de terror, no todo, por supuesto, pero... muchos de sus textos más importantes, porque Cortázar escribió grandes cuentos de terror. Entonces no me parece una tradición fantástica, quiero decir, me parece una tradición, una de las más dignas de todas las tradiciones a las que uno puede pertenecer. Creo que hay cierto desprecio, entre comillas, por el género, porque tiene que ver con el entretenimiento, y hay una idea absolutamente absurda de que leer es algo aburrido. Y además porque hay otros exponentes del género en otros medios, como por ejemplo el cine de terror, que en general es bastante flojo de calidad y que está hecho de una manera industrial que es un poco que no está hecha con el cuidado que una emoción tan cotidiana y tan reveladora de lo que es una persona y de las capas más oscuras de una persona como el miedo se merece. O sea, el miedo se merece un poco más que una emoción barata, quiero decir. Y en ese sentido yo no escribo solamente terror, escribo periodismo, escribo crónica, escribo realismo de vez en cuando, pero no me molesta que me digan que soy una escritora de terror, porque en realidad está buenísimo serlo. Y en el campo de la ficción, ¿cuáles son esas obsesiones o temas de donde parten tus historias? Bueno, Vargas Llosa habla de demonios, ¿no?, del escritor. Sí. Pero en tu caso, ¿de dónde vienen estas ideas de historias, de estos cuentos, de las novelas? En general tengo varias. Primero, la adolescencia me interesa mucho. La periferia me interesa mucho. La periferia, quiero decir, escribo bastante sobre
sobre personajes que por algún motivo no viven en lugares centrales, digamos. Si escribo algo urbano, escribo sobre la periferia de Buenos Aires, no tengo demasiado interés sobre esas cosas. Me interesa mucho sobre todo escribir sobre mujeres jóvenes, y después hay toda una cuestión dentro de los temas típicos del horror. Yo no tengo tanto fascinación a lo mejor por lo sobrenatural, en tantos fantasmas, todo eso me encanta, pero quiero decir, no es un tema tan que me preocupe eso, sino más bien todo lo que está relacionado con el miedo a la muerte, con el cuerpo, Yo eso anoche lo hablaba con algunos chicos y les decía, creo que tiene que ver, hay muchas obsesiones que se fraguan en la infancia, y que no son solo obsesiones personales, sino que, como la literatura para mí es una cosa absolutamente personal, terminan ahí también. Y yo nací a fines del 73, así que el 74, suponte, tenía 2 años con la dictadura militar. Y la dictadura militar argentina es una dictadura de las más, quizá no fue muy sangrienta, pero el problema es que la sangre no era algo que se viera. La figura de la muerte en la dictadura militar argentina era el desaparecido, o sea, es el cuerpo sustraído que no está, que se saca. Eso es muy fantasmal, ¿no? O sea, no está más. Y luego lo que ocurrió también es que cuando yo tenía, no sé, ponele 8 años, que cuando vuelve la democracia, hubo realmente una especie de catarsis colectiva donde mediáticamente y en libros y también en el juicio que se le hace a los dictadores y eso, empiezan a aparecer detalles absolutamente mórbidos de lo que ocurría en ese tiempo tan silencioso de alguna manera. O sea, entonces esa superficie de silencio grisáceo, de desaparición absolutamente fantasmal, que esconde un sufrimiento extremo del cuerpo y del cuerpo social, quiero decir, ¿no? En los dos sentidos. Mi casa no era una casa de militantes, pero era una casa consciente de lo que estaba pasando, cosa que a mí también me obligaba a un doble silencio. En mi casa se hablaba de los crímenes de los dictadores, pero si yo iba a la escuela tenía que fingir que lo ignoraba todo. Yo no sé cuánta gente estaba fingiendo eso, y cuántos compañeros míos de escuela tenían padres desaparecidos, y cuántos eran chicos que habían sido apropiados por familias, no lo sé, porque había un pacto de silencio. Y a mí digamos, todo lo que metafóricamente se puede disparar de esas situaciones son temas que inevitablemente aparecen en mi literatura. Yo tengo un cuento que se llama Chicos que vuelven, que después terminó siendo una novela, que hay gente que me dice que es un cuento de zombies, por ejemplo, porque son chicos que, por ejemplo, un chico que se va de su casa y aparece muerto, y 5 años después vuelve exactamente igual, no ha cambiado nada. Si tenía 8 años, vuelve 10 años después de su desaparición de 8 años. Y sus padres los reconocen físicamente, pero luego hay algo siniestro que les dice, no, este no es mi hijo, porque no puede ser. Pero sin embargo es igual. Y por ejemplo, amigos que me dicen, esto es un cuento de zombies, esto es un cuento clásico tomado de la mitología irlandesa, que es una cosa que a mí me interesa, como todas las mitologías, donde hay un mito que se llama Changeling, que es el niño cambiado. Es una cosa particularmente horrible, donde cuentan que las hadas se llevan al niño y ponen otro en su lugar que es idéntico, pero no es el mismo, es como la definición de lo siniestro. Pero sin embargo, una chica que es hija de desaparecidos en Argentina, que encontró a su hermano había sido secuestrado por una familia de militares que lo crió, y luego ella con el proceso de Abuela de Plaza de Mayo y todo eso lo recuperó. Me decía, yo creo que estás hablando de gente como mi hermano, y yo jamás lo había pensado en ese sentido. Pero tengo incorporada como toda esa dimensión de la historia y de la política, y yo entiendo que el tratamiento de género es un poco desafiante o extraño, por lo menos no es el tratamiento que le hace el realismo o la novela histórica, pero es el lugar donde yo puedo hablar de esas cosas, es el género donde yo elijo hablar de ciertas cosas. Ya en la escritura misma, Mariana, ¿tienes algún método de trabajo, ya con la experiencia de escritura, un cierto aprendizaje acumulado? Sí. ¿Tienes algún método ya de escritura? Ojalá. Ojalá, me gustaría tenerlo un poco más, porque cuando tengo el tiempo de hacerlo me funciona bastante, pero el problema es que al trabajar en un medio, yo trabajo en un diario,
el trabajo es bastante absorbente y medio que nunca se termina, y cada vez se termina menos cuando más smartphone hay. O sea, antes, qué sé yo, iba a la redacción a las 4 de la tarde y ahí me enteraba de los problemas del día. Ahora me entero con un WhatsApp a las 11 de la mañana y tengo que resolver una crisis de fotógrafo que no viene. Porque además, como soy su editora, tengo más responsabilidades que un redactor. Y entonces a veces mi plan en general es trabajar por la mañana, que es el momento primero sorprendente para mí, porque yo cuando era más joven tenía otro tipo de vida, andaba mucho de noche y también escribía mucho de noche. Ahora la mañana es un momento que tengo para mí sola, pero algunas mañanas son muy cortas, otras no, y me cuesta tener una continuidad. Creo que posiblemente por eso últimamente escribo más cuentos que novela, o más crónica que novela, o sea, textos más breves, formas breves, porque lleva menos tiempo hacerlo. O sea, en 2 días yo puedo terminar un cuento. Pero una novela que requiere 1 año también requiere cierta vuelta a leer, cierto estar en la novela, que el trabajo a veces me quita. No es periodismo lo único que hace, también soy docente, bueno, nada, soy una trabajadora de clase media en América Latina, no puedo. Y no me interesa mucho tampoco la vida de escritor de becas y premios, y no solo porque me da pereza, sino porque no tengo ganas de entrar en ese estado mental de que si no gano un premio, perder confianza en mí misma, o si lo gano, creer que soy muy buena, o todos esos trucos que te puede hacer el ego. Me parece que no son necesariamente buenos para la literatura. Sobre todo el golpe de pensar que lo podés ganar, y no, digamos, nadie está muy preparado para eso, de verdad no. Y yo no trabajo en un género que sea un género muy reconocido, con lo cual inevitablemente la decepción y el rechazo son el camino casi obligado, el que me voy a exponer, y no tengo ganas de tener esa exposición y de llenarme la cabeza con ese tipo de cosas que no tienen que ver con la literatura para mí, que sí pueden tenerlo para otra gente. Yo no juzgo a la gente que lo hace, me parece que está buenísimo, no tiene que ver con mi personalidad. Lo mismo que la beca. A mí me gusta trabajar, me gusta estar como en el mundo real, no me gusta estar tanto entre escritores. Hay escritores que me caen bien porque me caen bien como personas, pero no, prefiero que hablemos de comida que es de literatura. Digamos, en eso me satisface bastante más trabajar en periodismo, que aunque se trabaje con el lenguaje, para mí no tiene que ver con la literatura. El periodismo no es algo creativo, es un servicio público. Ahora que comentabas esto de vida de escritor, pensaba pues en que el escritor, cuanto más reconocimiento, más escala tiene, mucho menos tiempo para estar pues en el mundo, ¿no? Está en presentaciones, en ferias, en eventos. Claro. ¿En qué momento pisa la calle? ¿En qué momento ve cómo respira el común de los mortales de su ciudad, ¿no? Es así. O sea, si tenés la buena suerte, por un lado, de ganar un premio de mucho dinero, probablemente te embarquen en una gira donde tenés que decir las mismas tonterías 24 horas por día. Entonces es una cosa muy grata en algún sentido, porque te gana tiempo, el dinero gana tiempo, digamos, que es lo mejor que tiene, lo más interesante que tiene para mí tener dinero, es que tenés tiempo. Pero después todo lo otro para mí no tiene que ver con la literatura. A mí me divierte muchísimo venir a Lima, me encanta Lima, me gusta venir a estos festivales, no me invitan tanto tampoco, entonces me puedo dar el lujo, me tomo vacaciones en mi trabajo para hacerlo, qué sé yo. Pero me dan muchas ganas de irme al centro a estar de turista y comprarme baratijas y mirar edificios, que estar en una ponencia, francamente. Entonces, y me sirve más también para mi literatura. Hay una escena callejera, una visión, algo que pueda haber ahí, que me va a servir más creativamente que estar en una conversación con escritores. A mí, a otra gente no le pasa. Pero mi personalidad es más esa, es más. Terminando, bueno, ¿qué es lo que te produce más satisfacción, la lectura o la escritura? La lectura, sin duda. Sin duda alguna la lectura. ¿Y la escritura qué representa? La lectura es una... La escritura es una... La escritura, me preguntás qué representa. Es algo inevitable. Y como todo lo inevitable, para mí,
es tiene el momento de placer que te puede dar es gratísimo, pero el momento de sufrimiento que te puede dar también es muy profundo, ¿no? Entonces es eso, es como cualquier necesidad tiene su parte un poco, no es sufrida la palabra, yo no sufro cuando escribo, pero sí un poco frustrante a lo mejor en algún sentido, sí darte cuenta que no conseguís algo que te gustaría conseguir, que hay cosas de las que no podés escribir, que tenés limitaciones, te enfrenta muchísimo más con vos mismo, que me parece que es una cosa muy valiosa y que tengo la suerte, el privilegio. Escribir es un privilegio, sobre todo en nuestros países. Entonces, en ese sentido, pero si tengo que elegir entre una cosa y la otra, por supuesto elegiría la lectura, sí, porque primero soy una lectora. Si no fuera lectora no escribiría, además. Y lo que más lo único, te diría, que me da ganas de escribir más es leer. O sea, yo nunca salgo de una situación y digo, ay, voy a escribir un cuento sobre este hecho que vi en la calle. Nunca, jamás, no me pasa. O sobre una película, no, nada de eso. Pero sí un libro. Un libro es lo único, un buen libro sí me da ganas de escribir. Es lo único que me da ganas de escribir. Entonces, además de que están totalmente interconectadas, creo que una experiencia es toda satisfacción y la otra tiene sus problemas.